Bueno, acá vamos a ver los conceptos principales de lógica. La lógica, hay que decir primero que es una disciplina muy antigua, es hija del filósofo griego Aristóteles, que es del siglo IV a.C. Lo que vamos a ver acá son algunas cosas que él planteó. Después ha tenido algunos cambios importantes, pero bueno, podría decirse que lo fundamental ya lo estableció Aristóteles. Y bueno, por definición, la lógica es la parte de la filosofía, la rama de la filosofía que estudia las estructuras del pensamiento. Esas estructuras del pensamiento básicamente serían tres: conceptos, juicios y razonamientos. Vamos a verlas una por una, a ver en qué consisten. Dichas así, como las dije yo, las nombré de menor a mayor. Los conceptos son la estructuras del pensamiento más simple. Los juicios ya son más complejos, es decir, los juicios se forman a partir de conceptos, ¿no? Son relaciones entre conceptos. Y después vienen los razonamientos, que se forman a partir de relaciones entre juicios, son las más complejas. Y bueno, en el análisis de los razonamientos está la tarea fundamental de la lógica. La lógica estudia, vamos a decir, las preguntas que se plantearía, ¿no? La lógica como parte de la filosofía sería cómo está constituido un razonamiento correcto, ¿no? Cómo razonar correctamente, qué reglas debe obedecer un razonamiento para ser considerado correcto. Bueno, y todo esto tiene que ver con lo que es la forma de esos razonamientos, ¿no? Es decir, por eso la lógica estudia eso, la forma, ¿no? La estructura del pensamiento, del razonamiento, no el contenido, sino bueno, cómo se relacionan sus distintas partes, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la estructura. Después de los ejemplos se va a ver más claramente. Bueno, vamos a comenzar ahora con los conceptos, la estructura básica del pensamiento a partir de la cual se pueden construir las demás. ¿Tá? Bueno, los conceptos, lo primero que hay que decir es que son abstractos, es decir, que están en la mente, ¿no? Uno no ve conceptos volando con los pájaros, ni se anda tropezando con los conceptos por la calle, ¿no? Según Aristóteles, ¿no? Que es el que nos estamos basando para estas definiciones, se forman por un proceso que se llama abstracción, ¿no? Por eso la palabra abstracto viene de ahí, ¿no? Es decir, se forman a partir de la abstracción, ¿tá? Que es un proceso mediante el cual la mente, podríamos decir que absorbe la esencia de las cosas y forma los conceptos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a partir de observar distintos perros de distintos colores, de distinta raza, como que se forma, ¿no? La mente capta, ¿no? Qué es lo que tienen en común todos esos seres, a pesar de sus diferencias, y forma el concepto de perro, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, después viene lo que sería la elección de algún símbolo, ¿no? De alguna palabra, de algún término, de alguna seña, para, para representar ese concepto, ¿no? Cuando yo digo perro, en español esa palabra hace alusión al concepto de perro. Cuando yo te quiero transmitir que había un perro, te digo había un perro, ¿no? Si fuera en inglés diría dog, ¿no? Es decir, como que las palabras vienen después, las palabras no son exactamente los conceptos, ¿no? Las palabras serían, según estas definiciones de Aristóteles, como el vehículo en el cual transmitimos los conceptos de una mente a la otra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son símbolos que representan a los conceptos, pero los conceptos están en la mente, son abstractos, son productos de la abstracción, ¿tá? De manera que entonces los conceptos, se dice así, tienen una comprensión y una extensión. Una comprensión porque bueno, los conceptos son definiciones de algo, ¿no? Entonces, como que los conceptos comprenden un conjunto de características que permiten justamente definir algo, ¿no? Vamos a suponer el concepto de mesa, ¿no? Bueno, es decir, el concepto de mesa es la definición de mesa, y entonces comprende todas las características esenciales de una mesa. Comprende todas las características que hacen que una mesa sea mesa, ¿no? Eso es la esencia de algo, la esencia de cualquier cosa es lo que hace que esa cosa sea lo que es. Bueno, en el caso de la mesa podríamos decir que es una superficie plana a cierta distancia del piso, paralela al mismo, que sirve para apoyarle cosas encima, ¿no?
Más o menos esas son las características que tienen todas las mesas. Después pueden ser redondas, cuadradas, rectangulares, pueden ser de madera, de hormigón, de plástico, pero esas ya no son características esenciales, ¿no? Pueden ser características de determinadas mesas particulares, pero no hacen a la esencia de una mesa, ¿no? Entonces, por eso tiene que quedar claro que los conceptos no es lo mismo que la imagen de algo, ¿no? Es decir, yo puedo tener la imagen mental de la mesa que hay en mi habitación, ¿no? No la estoy viendo, pero la puedo describir. Si es una mesa blanca que tiene un mantel así, bueno, está. Pero esa es la imagen de esa mesa en particular, ¿no? Cuando yo hablo del concepto de mesa, de la definición de mesa, de la esencia de mesa, ¿no? Bueno, me estoy refiriendo a lo que tienen en común todas las mesas del universo, ¿no? Todo lo que, las características que hacen que un objeto pueda ser considerado una mesa y no una silla, una vaca o un árbol. Bueno, entonces esa sería la comprensión de un concepto, ¿no? Es decir, el conjunto de notas esenciales que permiten definir al objeto al cual nombramos con ese concepto. ¿Tá? Bueno, también se dice que los conceptos tienen una extensión, ¿no? Es decir, que hacen alusión, refieren a determinado número de objetos, que puede ser mayor o menor. Esto para explicarlo es facilísimo con un ejemplo. Por ejemplo, el concepto de mueble es más extenso, tiene más extensión que el concepto de silla, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las sillas son muebles, pero también llamamos muebles a los roperos, a las mesas, a las camas. Entonces, siempre va a haber más muebles que sillas, ¿no? Entonces, por eso decimos que el concepto de mueble es más extenso que el concepto de silla. ¿Tá? Entonces, eso tiene que ver con la extensión de los conceptos. ¿Tá? Los conceptos tienen comprensión, tienen un conjunto es decir, incluyen un conjunto de notas esenciales que permiten definir a ese objeto, la silla, la mesa, el perro, pero tienen una extensión también, es decir, que hacen alusión a un determinado número de objetos. Bueno, pasemos ahora a los juicios, que es la segunda estructura del pensamiento que se forma a partir de los conceptos. Los juicios son relaciones enunciativas entre conceptos. Relaciones enunciativas entre conceptos. Esa es la definición de juicio. Es decir, son relaciones entre conceptos, pero no cualquier tipo de relación, sino que son enunciativas. Bueno, ahora vamos a ver qué significa esto. A ver, si fuera solamente relaciones entre conceptos, por ejemplo, hoy decíamos la mesa. Si yo digo mesa ratona, mesa es un concepto, ratona es otro concepto. Si yo digo mesa ratona, no deja de ser un concepto, ¿no? Es decir, el concepto de mesa ratona, bueno, como decíamos hoy, es un concepto menos extenso que mesa, ¿no? Siempre va a haber más mesas que mesas ratonas porque, bueno, la mesa ratona es una mesa también, pero también llamamos mesa a otras que no son mesas ratonas. Bien, entonces, dicho así, digamos que no estaríamos formando un juicio. Si decimos mesa ratona, por más que estamos relacionando dos conceptos, no estamos formando un juicio. Lo mismo si digo mesa grande, ¿no? O mesa de madera, ¿tá? No estoy formando en ese caso juicios, siguen siendo conceptos. Ahora, si yo digo la mesa es de madera, bueno, ahí sí ya estoy formando un juicio. Le agregué el verbo es. ¿Tá? Entonces, ahí yo estoy diciendo algo de la mesa. Estoy transmitiendo una información. Estoy enunciando algo. ¿Y qué cambia acá? Bueno, cambia mucho porque, por ejemplo, si yo te digo mesa de madera, bueno, la otra persona no me puede decir que eso es verdadero o falso. Si yo te digo mesa ratona, tampoco, ¿no? Bueno, ahora si yo te digo la mesa es de madera, ¿tá? Bueno, estoy haciendo una afirmación y bueno, vos podés ir y fijarte a ver si la mesa es o no es de madera y podés decirme que es verdadero o falso lo que yo te estoy diciendo, ¿tá? Hay una información, en el juicio siempre hay una información, entonces esa información puede ser verdadera o falsa. Por eso los juicios son una relación enunciativa, informativa entre conceptos. ¿Tá? Bueno, vamos a ver ahora algunas clasificaciones de los juicios. ¿Tá? Vamos a ver acá solamente la clasificación por cantidad y por cualidad. Hay otras maneras, pero hoy no las vamos a ver. La clasificación por cantidad dice que hay juicios universales y particulares.
Por ejemplo, un juicio universal sería el clásico: todos los hombres son mortales, o ningún pez vuela, ¿no? En ambos casos me estoy refiriendo a una universalidad, ¿no? En el primer caso, a todos los hombres, y en el segundo caso me estoy refiriendo a todos los peces, para decir que a todos ellos no les pasa que vuelen. ¿Está? Entonces, estos serían juicios universales, ¿no? Si cuando empiezan con un todos o con un ninguno, bueno, serían juicios universales. Juicios particulares sería, por ejemplo, Juan es enfermero, ¿no? O algunos perros muerden. ¿Está? Ahí me estoy refiriendo en el primer caso solamente a Juan, en el segundo caso a algunos perros. ¿Está? Entonces, bueno, en esos casos no me estoy refiriendo a algo universal. ¿Está? Entonces son juicios particulares. ¿Está? Bien, entonces eso sería la clasificación por cantidad. Son universales o particulares los juicios. Vamos ahora a ver lo que sería la clasificación por cualidad. ¿Tá? Por cualidad los juicios son afirmativos, afirmaciones, o negativos, negaciones. ¿Tá? Si yo digo hoy es lunes, estoy haciendo una afirmación, ¿no? Lo mismo cuando digo todo hombre es mortal, como decíamos antes, estoy haciendo una afirmación. ¿Tá? Ahora, cuando yo digo que Pedro no es mala persona, ¿tá? Estoy negando que sea malo, ¿no? Ahora no llueve, estoy negando que llueve. ¿Tá? Y lo mismo cuando digo ningún pez vuela, como decíamos antes, también estoy negando, es un juicio negativo. ¿Tá? Por lo que decíamos antes, no es decir, estoy quitándole a todos los peces una característica. La característica de volar, estoy diciendo que no la tiene. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí surgirían, ¿no?, juicios afirmativos y juicios negativos, ¿no? Siempre hay algunos términos que indican la negación. La palabra no, la palabra ninguno, la palabra nunca, indican que hay se está diciendo algo como en negativo, ¿no? Estoy como afirmando que no. Bueno, afirmar que no es negar. Bien, entonces acá tenemos la clasificación por cantidad, que son los juicios universales o particulares, y la clasificación por cualidad, que son afirmativos o negativos. Después podemos hacer como cruces de estas dos maneras de clasificarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El juicio todo hombre es mortal, clasificado por cantidad, es un juicio universal. Clasificado por cualidad, es un juicio afirmativo. ¿Tá? Es un juicio universal afirmativo. ¿Tá? O general, también eso no lo dije, pero está bueno aclararlo, que cuando se dice un juicio general es sinónimo de universal. ¿Tá? Entonces, todo hombre es mortal es un juicio general o universal afirmativo. Y si digo ningún pez vuela, es un juicio universal o general negativo. ¿Tá? Por cantidad es universal, por cualidad es negativo. Si digo algunos perros ladran, es un juicio particular afirmativo, y si digo hoy no llueve, es un juicio particular negativo. Acá entonces vimos lo que sería la clasificación de los juicios. Hay otras, pero nos vamos a quedar con estas por ahora. Y pasemos ahora a lo que serían los razonamientos, que, como anticipé, son relaciones entre juicios. Por ejemplo, si yo digo todos los hombres son mortales y digo Sócrates es hombre, entonces de esos dos juicios, si yo tomo la información que tienen esos dos juicios, puedo desprender un tercer juicio, ¿tá? Que sería que Sócrates es mortal, ¿no? Si todos los hombres son mortales, todos los hombres, y Sócrates es hombre, bueno, es forzoso, es necesario que Sócrates sea también mortal. ¿Tá? Bueno, entonces acá, a partir de dos juicios, se desprendió un tercero. Esto ya es un razonamiento. ¿Tá? A los dos juicios que mencioné primero, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, en este razonamiento serían las premisas. Al que se desprendió de ellos, ¿no?, Sócrates es mortal, se le llama conclusión. Premisas y conclusión. En todo razonamiento hay premisas y conclusión. La conclusión es el juicio, o los juicios a veces, que se desprenden de otros. Y aquellos de los que se desprenden las conclusiones son los que llamamos premisas. Bueno, pero también hay tipos de razonamiento, ¿no? Y esos tipos de razonamiento tienen que ver en cómo se da esa relación entre premisas y conclusión. ¿Tá?
En el ejemplo que yo mencioné, el razonamiento era deductivo, ¿tá? Pero ahí también vamos a ver acá lo que serían los razonamientos inductivos y los razonamientos analógicos. Estos dos últimos, inductivos y analógicos, en conjunto se les llama no deductivos, ¿tá? Bueno, el primero, el razonamiento deductivo, es el ejemplo que mencionábamos antes, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Podríamos poner otro ejemplo, ninguna lapicera Bic dura más de 2 meses, mi lapicera es Bic, por lo tanto mi lapicera no va a durar más de 2 meses, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? de lo que sería un razonamiento deductivo. ¿Qué tienen de característico los razonamientos deductivos? Bueno, lo que tienen de característico es que en ellos la conclusión se desprende de las premisas de una manera forzosa, necesaria. Se tiene que sí o sí dar esa conclusión. Si lo que dicen las premisas es cierto, se tiene que dar sí o sí esa conclusión. Es forzoso, es necesario. Esa es la primera definición de deductivo, ¿tá? Bueno, además hay otra que es que en el razonamiento deductivo se va de lo universal a lo particular, ¿no? Fíjense que en los ejemplos que pusimos partíamos de la premisa en el primero, todos los hombres son mortales, ¿no? Entonces es un juicio universal esa premisa. Y la conclusión era que Sócrates era mortal, o sea, es una premisa particular. Entonces se va de lo universal a lo particular, ¿tá? Por eso este, esta es otra manera de definirlo al razonamiento deductivo, va de lo universal a lo particular. También lo veíamos en el otro caso, ¿no? Cuando decimos ninguna lapicera Bic dura más de 2 meses, es un juicio universal, negativo, pero universal. Y cuando la conclusión en ese razonamiento era que mi lapicera, ¿no? Un juicio particular, mi lapicera no va a durar más de 2 meses, ¿tá? También se va de lo universal a lo particular. Esa sería como la definición de deductivo, ¿tá? En ellos la conclusión es forzosa y se va de lo universal a lo particular. Bueno, pero este es el razonamiento perfecto desde el punto de vista lógico, pero no es el que siempre se da. Es decir, nosotros hacemos uso de otros razonamientos, tenemos necesidad y bueno, está. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo vamos a poner un ejemplo bastante clásico también, que es el de los metales, ¿no? Si yo digo, la plata se derrite con el calor, el oro se derrite con el calor, el cobre se derrite con el calor, el bronce se derrite con el calor, por lo tanto, todos los metales se derriten con el calor. Bueno, no sé si poner otro ejemplo, pero podríamos decir, mi perro ladra, tu perro ladra, el perro del vecino ladra, por lo tanto todos los perros ladran. Bueno, esos serían razonamientos inductivos, ¿no? Fíjense que acá la característica, si clasificamos los juicios por cantidad, como hacíamos antes, vamos de lo particular a lo universal, ¿no? Yo tomé el caso de la plata, del cobre, del oro, ¿no? Tomé casos de metales particulares para sacar la conclusión de que a todos los metales les pasa tal o cual cosa, ¿no? Algo que vi que le pasaba a los metales en particular, dije que les pasaba a todos. Cuando yo por ahí no probé con todos, pero igual saqué la conclusión de que eso le pasa a todos. Lo mismo cuando con lo de los perros, ¿no? Lo que le pasa a tu perro, a mi perro, al perro del vecino, yo lo adjudico después a todos los perros. Eso se llama entonces razonamiento inductivo, inducción. También se le llama generalización, ¿no? Recuerden que cuando decimos un juicio universal es sinónimo de decir un juicio general. O sea, acá también podríamos decir que vamos de lo particular a lo general, ¿no? Entonces, por eso generalizamos, ¿no? Incluso a veces lo decimos como un defecto, ¿no? Cuando, por ejemplo, un hombre despechado porque lo dejó su novia, dice, son todas iguales, ¿no? Y le decimos, bueno, pero no generalices, no metas a todas en la misma bolsa, porque que te haya pasado a vos con 2 o 3 novias que tuviste no quiere decir que todas las mujeres tengan esas características, ¿no? Bueno, ahí, bueno, sí, obviamente el hombre despechado está haciendo una generalización, un razonamiento inductivo, ¿tá? Está adjudicándole a todas las mujeres lo que él vio que pasaba en 2 o 3. Creo que se darán cuenta que acá no es correcto desde el punto de vista lógico hacer eso, es decir, acá en la conclusión no se desprende forzosamente de las premisas. Es decir, por ahí lo que les pasó a los casos particulares de las premisas no tiene por qué pasarle a todos, ¿no?
ni todas las mujeres tienen por qué ser iguales a las novias que tuvo el hombre despechado, ni a todos los metales se tienen que derretir con el calor, porque yo lo vi a eso en cierto grupo de metales, ni todos los perros tienen por qué ladrar porque los que yo conozco ladran. Entonces, en ese caso, no podemos decir que la conclusión es forzosa. Es decir, acá la conclusión no se desprende forzosamente de las premisas, simplemente yo estoy adjudicando lo que yo vi en cierta clase de objetos a la totalidad de esa clase de objetos. Sin embargo, aunque este no es un razonamiento correcto, 100% correcto desde el punto de vista lógico, dista mucho de ser perfecto desde el punto de vista lógico, bueno, lo usamos constantemente, lo usa la ciencia incluso, ¿no? Es decir, es el razonamiento básico del experimento, ¿no? Cuando uno va al laboratorio a hacer un experimento, ¿qué es lo que hace? Prueba, ¿no? Observa a partir de casos particulares, ¿no? Es decir, calienta, por ejemplo, quiere ver cuál es el punto de ebullición del agua y toma muestras de agua, de la canilla, de un charco, de un río, de un mar, y las calienta y observa. Bueno, y se observa que todas esas muestras hierven o llegan a su punto de ebullición a los 100 grados, va a decir, el agua en general siempre hierve a los 100 grados, ¿no? Es decir, no probaste con toda el agua del Océano Pacífico a ver si eso pasaba. Simplemente a partir de una muestra le adjudicaste a la totalidad del agua. Entonces estás haciendo una inducción, estás yendo de casos particulares, de observaciones particulares a lo universal. Y después decís, está científicamente comprobado que el agua hierve a los 100 grados. Entonces, bueno, detrás de ese está científicamente comprobado, lo que hay son inducciones, ¿no? Es decir, razonamientos incorrectos, pasajes de lo particular a lo universal. Es cierto que si no se hiciera esto, esto lo dice Aristóteles, ¿no? Si no se hicieran inducciones, él le llamaba comprobaciones, después no podríamos hacer razonamientos deductivos, porque para hacer razonamientos deductivos tenemos que partir de lo universal. Pero ¿cómo tenemos esas premisas universales? Solamente a partir de la observación y la inducción, ¿no? Es decir, solamente a partir de hacer razonamientos inductivos. Después, después que ya tenemos la ley, ¿no? Por ejemplo, ahí, del punto de ebullición del agua, podemos hacer deducciones, pero para obtener las leyes científicas, ¿no? Para conocer las leyes científicas tenemos que hacer inducciones, ¿no? Dicho de otra manera, todas las leyes científicas son conclusiones de un razonamiento inductivo, conclusiones universales que se hicieron a partir de la observación de casos particulares. Bueno, y el otro razonamiento que quedaría por ver es el razonamiento analógico, o comparación, es la comparación. Es cuando atribuimos a un caso particular lo que vimos en otro u otros casos particulares. Es decir, el razonamiento deductivo iba de lo universal a lo particular. El inductivo va de lo particular a lo universal. El razonamiento analógico va de lo particular a lo particular. Un ejemplo es decir, bueno, uno que he visto muchas veces, y vas a tener un hijo, aprontate para no dormir, ¿no? Es decir, bueno, como a mí me pasó con mi hijo o con mi hija que no podía dormir después que el bebé o la bebé había nacido, a vos te va a pasar lo mismo. Es decir, si le pasó a mi hijo, le va a pasar al tuyo. Entonces, ¿no? Lo que le pasa a un caso particular le va a pasar a otro caso particular. No estamos diciendo, en este caso, no estábamos diciendo que a todos le pasa lo mismo. O sea, no estamos generalizando, no estamos haciendo una inducción. Simplemente estamos yendo de un ejemplo al otro, ¿no? De un caso particular al otro. Bueno, este es el razonamiento analógico o comparación, ¿no? Ahí estoy comparando a mi hijo con el tuyo, le estoy atribuyendo a tu hijo las características que tiene el mío. Entonces, bueno, por eso tiene estos nombres: razonamiento analógico, comparación, analogía también. Bueno, estos son entonces los tres tipos de razonamiento que vamos a ver. Queda claro entonces que el único que es correcto desde el punto de vista lógico perfecto es el deductivo, es el único en el que la conclusión se desprende forzosamente, necesariamente de las premisas. En el caso del inductivo y del analógico, no pasa eso, no es decir, que los metales que yo probé no se derriten con el calor, no quiere decir que no se derriten con el calor, no quiere decir que los demás metales todos se van a dilatar con el calor. Que mi hijo tenga ciertas características no quiere decir que las va a tener el tuyo, ¿no? Es decir,
la mente no dice es necesario que eso ocurra, ¿no? Es decir, la razón no te lleva a sacar esas conclusiones así forzosamente como en el caso del deductivo. ¿Tá? Por lo tanto, los razonamientos no deductivos no son correctos desde el punto de vista lógico, aunque los usemos mucho, aunque la ciencia los use. Bueno, y para finalizar, retomo eso de que la lógica estudia las estructuras del pensamiento, estudia las estructuras, no el contenido del pensamiento. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo digo todo hombre es mortal es un juicio universal afirmativo, pero si te digo todo A es B, ya puedo decir que es un juicio universal afirmativo. Y sin embargo vos no sabés qué es A y qué es B, ¿no? Entonces, es decir, ese juicio puede ser verdadero o falso, eh, porque vos no sabés, ¿no? Es decir, por ahí A significa americano y B europeo. En ese caso el juicio sería falso. O si A significara uruguayo y B americano, bueno, todo uruguayo americano, sería verdadero. No importa, eso no le importa a la lógica si los juicios son verdaderos o falsos. Lo que le importa a la lógica es que todo A es B es un juicio universal afirmativo. Y que si digo todo A es B y todo B es C, por lo tanto todo A es C. ¿Tá? Ahí elaboré un razonamiento deductivo sin saber de qué cuernos estoy hablando, porque no sé qué es A, no sé qué es B y no sé qué es C. Pero sí puedo decir que todo A es B, todo B es C, por lo tanto todo A es C, es un razonamiento correcto, ¿tá? Porque la conclusión se desprende forzosamente de las premisas. ¿Tá? Y sin embargo, el contenido de esos conceptos A, B y C, no lo sé, son como recipientes vacíos para mí. ¿Tá? Yo solamente, cuando hago el análisis lógico, ¿no? Me fijo en la estructura, en la forma, como quien dice en el esqueleto de los razonamientos, ¿tá? No en su contenido. ¿Tá? Entonces, por eso la lógica estudia las estructuras del pensamiento, no el contenido. El contenido después le corresponderá a las distintas ciencias o a otras áreas de la filosofía, ¿tá? No es asunto de la lógica.